Indudablemente este va a ser uno de los días que quedará en la historia de, de los argentinos, del mundo entero. Nos despertamos con la noticia que conmueve al mundo católico, la noticia que era esperada de alguna manera por el estado de salud del Papa Francisco, por su deterioro a través de todo este tiempo. Es más, durante por lo menos hace un mes y medio que se vienen viendo programas en redes sociales, en canales de Twitch, en canales tradicionales de televisión. Se viene viendo cuál va a ser el paso a seguir tras la muerte de un papa. Ujú. Esto era porque creo que hace 2 semanas cursó el momento más delicado de salud de Francisco, que logró salir de él. Estamos hablando del primer papa latinoamericano, estamos hablando del primer papa argentino, 88 años para Jorge Bergoglio, quien fuera cardenal de la provincia de Buenos Aires, quien fuera nombrado papa y que lamentablemente en la mañana de hoy, antes de las 7 de la mañana, fue anunciado su deceso. Deceso después de ser visto públicamente en la Plaza San Pedro en el domingo de Pascuas. Sí, Se lo vio, lo cual era una muy buena noticia. Y recuerdo las palabras del Papa Francisco que se recurren en muchas plataformas de noticias, donde él dijo hace poquito: le pedí al Señor que no me agarre inconsciente. ujú, Esto había dicho respecto de su muerte. Bueno, el Vaticano ha confirmado que el Papa será velado en la capilla de su residencia en Santa Marta desde el día de hoy. Le pedí unas cosas a nuestro operador, Juan Pablo. No sé si tenés el momento en el que Roma, en el momento en el que el Vaticano anunciaba la muerte del Papa, se hacía en conferencia de prensa, es parte del protocolo. Partió a la casa del Padre, así anunció el Vaticano la muerte del Papa Francisco. Roma se vio de golpe con el sonar de las campanas de la Basílica de San Pedro. Cuando suena esa campana puntualmente, es el anuncio de la partida de un sumo pontífice. En un ratito te vamos a contar cómo será el protocolo, pero estamos hablando de un hombre que cambió la Iglesia católica, que se esperaba mucho más, es verdad, pero que dentro de lo que pudo hacer lo hizo. Y tengo datos que son sumamente específicos, pero primero que nada, Lola querida, ¿cómo estás? Buen día. Good morning, Marcelo, todo bien. Me levanté y me llegó esa noticia. Sí, Así, sí, sí, sí. y me empecé a acordar, digamos, de la primera vez que me enteré, digamos, que llegó un papa argentino. Me acuerdo que fue en Brasil, yo estaba justo en vacaciones en Brasil, y empezó a decir toda la gente: vamos a ver un papa nuevo, que y era argentino. No, y había muchos argentinos, me acuerdo, en Claro. Brasil, y fue un griterío, fue una felicidad. Pero bueno, hablando de la actualidad, se sabía que ya estaba muy enfermo el Papa. En un ratito te voy a contar cómo va a ser el protocolo. Sí. De alguna manera, quienes vieron la película Cónclave, Ujú. estamos más o menos orientados de cómo es la elección, pero nos quedará quizás no poder verlo en la Argentina. Sí. La gran grieta política hizo que jamás se diera esta visita del Papa Francisco. Creo que él sabía que su incursión en la Argentina generaría, de alguna manera, un apoyo político para un sector que no era lo que él quería. Él ya dejó, y que se entienda esto, dejó de ser argentino para ser el Papa del mundo, ¿no? El Papa de la Iglesia Católica. Exacto. Me genera mucho ruido, con la mano en el corazón, el comunicado de la República Argentina, el Ujú. comunicado oficial de la Casa Rosada. Es verdad, hay un comunicado en el que la República Argentina, recordemos que nosotros somos un país
católico, apostólico romano como religión oficial, más allá del libre culto que expresa la Constitución de la República Argentina. Sí. No menos cierto es que nuestra religión oficial es la católica. También es verdad que había mucha disidencia, quizás sumamente opuestas respecto de lo que pensaba Javier Milei y de lo que sentía respecto del Papa, que se vio limada esta aspereza cuando Javier Milei visitó al Papa, recordarán ustedes, Ujú. y que se desdice de aquellas frases muy polémicas de que Francisco era parte del mismísimo mal, ¿no? Sí. En la tierra. Pero eso quedará en la historia. No se sabe todavía si la Argentina declarará luto. Uno intuye que sí. En Tenés teoría, doble cortina, Juan Pablo querido. Controlame eso, por en favor. teoría sí, ¿no? En teoría sí. Pero bueno, veremos qué va a pasar. Pero la noticia indudablemente es la muerte de Papa Francisco. García Cuerva, que es el cardenal de la provincia de Buenos Aires, hará una misa en la Catedral Metropolitana. Creo que 8:30 será el horario de la misa. Ya los medios están apostados justamente allí. Sí. Para que se ubiquen, García Cuerva es el obispo, es el cardenal que nombra a Francisco cuando éste deja ese cargo para transformarse en papa. Es un elegido. Pero te voy a contar datos que es sumamente muy importantes, porque te voy a contar datos oficiales de la cantidad de cardenales que nombró Francisco Sí. en su pontífice. Cuando se realice el cónclave, para que tengan una idea, cerca del 80% fue nombrado por Francisco en este tiempo. Ujú. Porque no votan todos los cardenales del mundo, votan los que son menores de 80 años. Ah, bien. Esto es para que tener datos respecto al cónclave que vamos a empezar a transcurrir a partir de ahora, es decir, hay todo un protocolo, pero lo que estamos en el stream, lo que estamos a través de TCD, vamos a poder ver el momento exacto en el que finalmente se anunciaba la muerte de Jorge Bergoglio, así lo conocimos los argentinos, el mundo lo conoció como Francisco. Falleció hoy, mejor dicho, a los 88 años. Carissimi fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, con profondo dolore con profundo devo dolor, annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. debo anunciar la muerte del Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 A las di questa 7:35 de esta mattina, mañana, il vescovo di Roma Francesco el obispo de Roma, è Francisco, tornato alla casa del Padre. ha vuelto a la casa del Padre. La sua vita tutta Su intera vida è totalmente stata interior dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. se ha dedicado a la vida del Señor y de su iglesia. Ci ha insegnato Nos a enseñó vivere i valori del Vangelo con a vivir los fedeltà, valores evangélicos con coraggio fidelidad e amore valor universale, y amor universal. in modo particolare En a modo favore particular, dei più poveri a favor ed de los más emarginati. pobres y marginados. Con immensa gratitudine per Con il inmensa suo gratitud esempio di vero Por su discepolo ejemplo del de verdadero Signore discípulo Gesù. Recomandiamo del Señor Jesús, l'anima del recomendamos Papa Francesco el alma del Papa all'infinito Francisco amore misericordioso al amor infinito y de Dio uno misericordioso e trino. de Dios uno y trino. Grazie. En italiano fue finalmente dado el mensaje oficial. Esto fue en la mañana de hoy. Así el mundo se enteraba. En verdad, el primer canal de información de la muerte del Papa Francisco fue nada más y nada menos que a través de un canal de Telegram. El Vaticano tenía un canal de Telegram de información y ahí fue el cimbronazo del mundo entero. Es decir, se anunciaba que el Papa había muerto. Sí. A partir de ahí, esto es obligación, esto es tener que anunciar de manera en cuanto la Iglesia considera oportuno. 7:35 había fallecido y esto habrá sido minutos antes de las 8 de la mañana cuando finalmente se dio a conocer, pero ya la noticia era un poquito más antes. Sí, sí. Hace un ratito escuchábamos un informe que hizo la BBC respecto de la vida de Francisco, donde
me parecía lo más oportuno de poder entender quién era Francisco, qué se le criticó a Francisco y qué se le reconoce a Francisco respecto de su vida y su obra como cardenal, un resumen muy cortito, ¿no? Sí. Y como papa. Esto que le contaba el informe respecto que al papa se le cuestionaba su actuación en la dictadura militar es de conocimiento público, Ujú. como también es de conocimiento público que una vez que fue papa y después de esa algarabía de que era un papa argentino, empezaron las primeras críticas. Sí. ¿Por qué? A ver, porque se lo reconocía al Papa Francisco como un papa peronista. Sí. Y desde ahí, bueno, nosotros somos los mismos seres humanos que criticamos. A ver, no quiero hacerlo más trillado a este comentario, pero hemos de alguna manera liquidado a cualquier ídolo que se pasó por nosotros. Somos un país de grieta, Sí. de morenistas, de saavedristas. Desde el armado del primer gobierno patrio ya nosotros nacimos con aquello del blanco y el negro. No es reciente esto, No, digamos. no, no, la historia argentina te marca desde su concepción que nació dual. Sí, sí. La Argentina como país en su primer gobierno patrio ya tuvo dos imágenes fuertes que de alguna manera determinaría nuestro estado anímico constante. Moreno, Saavedra, eran morenistas, saavedristas, los pensadores, los que ejecutaban las ideas, los militares, unitarios federales, peronistas radicales. Es decir, históricamente la Argentina se dividió en dos a través de sus pensamientos. Y cuando llegó un Papa Francisco, obviamente estaban los que lo querían y los que no lo querían por H o por B. La noticia es que falleció a los 88 años Francisco y indudablemente el mundo está consternado por esta información y de alguna manera nos vamos a ocupar nosotros de ello.